En esta oportunidad vamos a trabajar un tema súper sencillo que hemos visto en otros años y con otros profesores seguramente lo habrán visto, que es el tema de los recursos naturales, ¿no? Este concepto que, bueno, siempre caemos en la misma clasificación, pero hoy vamos a explorar un poquito algunas cositas más para ir más en específico, ¿no? Esta actividad va a ser súper sencilla, la verdad, es un material que se puede utilizar para cualquier año en sí, porque la idea es ver conceptos transversales que hay dentro de la geografía, ¿bien? Así que bueno, para arrancar siempre tenemos que pensar que los conceptos, perdón, sí, que el concepto de recurso natural tiene que ver justamente con actividades económicas, ¿no? Es decir, aquellas actividades que necesitan de esos recursos, ¿bien? Entonces, de acuerdo a la disponibilidad, al manejo, de acuerdo a la visión que hay acerca de cómo trabajar ese recurso natural, vamos a ir a clasificarlos, ¿se entiende? Es decir, esa utilidad que tiene ese recurso es lo que define justamente el tipo de recurso que vamos a encontrar, ¿ok? Pero bueno, vamos a ir más adelante. Primero, obviamente, vamos a encontrar los no renovables, que siempre son los que trabajamos, ¿no? Aquellos recursos que no se generan rápidamente, que tienen que ver con sistemas físicos de la naturaleza, ¿bien? Sistemas que tienen su tiempo, como la construcción de los relieves, es decir, el tema de las erosiones, el tema de los combustibles, el tema de los minerales, los bosques también, ¿no? O sea, si los bosques, por ejemplo, son pequeños y necesitan ese tipo de bosques, bueno, también puede haber algunos problemas ahí. Es decir, a lo que hablamos es que de acuerdo a la utilidad tecnológica que le damos a ese recurso, se puede agotar más rápido y por ende entraría en escasez. Bien, por eso es que entra en categoría de no renovable. Después, acá tenemos algunos ejemplos donde tenemos, bueno, el petróleo y la minería como los ejemplos más clásicos de los recursos no renovables porque no se pueden generar fácilmente, bien, sino que hay que esperar los procesos que tiene los sistemas físicos de la naturaleza para que se puedan seguir, para volver a regenerar, ¿no? Tienen que pasar miles de años para poder volver a obtener ese recurso y en algunos casos hasta millones de años. Después vamos a encontrar algunos recursos renovables, que son aquellos que los sistemas naturales pueden seguir regenerando continuamente, ¿bien? Y entre ellos vamos a encontrar algunas cosas que, bueno, habría que verlas en detalle, ¿no? Pero los alimentos, el agua, el aire y la luz solar tranquilamente pueden ir como recursos renovables, es decir, se pueden seguir generando alimentos, es decir, los sistemas físicos de la naturaleza pueden seguir proviendo alimentos para la especie humana, ¿bien? O para las sociedades, mejor dicho. El agua también, el agua oceánica, por ejemplo, el aire, después podemos pensar, ¿no? ¿Qué tipo de aire, qué tipo de aguas, qué tipo de alimentos? Pero en definitiva, con el tema de la luz solar, por ejemplo, siempre va a ser un recurso, es más, es lo más necesario para poder desarrollar actividad agropecuaria, ¿ok? Bien, acá sí, capaz me gustaría detenerme en el tema del agua para hacer un poquito de algunos ejemplos. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de energías renovables para poner en foco de por qué el agua, el aire o la energía solar o los vientos justamente tienen que ver con el concepto de renovabilidad, ¿no? Esto de que se regenera rápidamente o continuamente, ¿bien? Pero sí me gustaría ir pensando en esto de los recursos en stock, ¿no? Que es a esto del agua lo que yo quería ir, porque siempre es un caso interesante para trabajar, porque no toda el agua es considerada recurso renovable, ¿bien? Algunos tipos de agua son lo que llamamos recursos en stock. Un recurso en stock significa que está ahí, pero que cuya explotación es un poco difícil por el momento de poder obtenerla, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Nosotros pensamos que existen tres tipos de agua, mejor dicho, dos tipos de agua. El agua dulce y el agua salada. Dentro del agua dulce hay otro tipo de agua que es el agua potable, ¿bien? Que es la que podemos considerar que por su pureza es apta para el consumo humano. El agua dulce tiene que ver con los ríos y los lagos y el agua salada tiene que ver con los mares y océanos, ¿ok? Obviamente que el agua oceánica o el agua marítima de mares es imposible de tomar por la gran cantidad de sales que tiene. Hay que desmineralizarla, ¿bien? Y en el cambio, perdón, desalinizarla. Y en el caso del agua dulce, como por ejemplo en el tema de los ríos y lagos, hay que hacerle un proceso de potabilización, ¿bien?
Nosotros podemos encontrar agua potable prácticamente al consumo humano, transparente, pura, limpia, en aguas glaciares tal vez, ¿bien? De hecho, si ustedes tienen la oportunidad de viajar el día de mañana, qué sé yo, al Chaltén, por ejemplo, y quieren hacer una caminata hacia los glaciares, que bueno, van a tardar 3 horitas, pero es una linda caminata, van a encontrarse con ríos que son hiper transparentes. Lo mismo en el Bolsón, siempre dependiendo hacia dónde está esa agua transparente que esté libre de contaminación, ¿bien? Pero, por ejemplo, no podemos tomar el agua del Paraná o el agua del río Luján o el agua del río Tigre por más que sea agua dulce. Eso tiene que tener un tratamiento. Esos son aguas superficiales. Después, abajo de la tierra, es decir, abajo del suelo, encontramos lo que se llaman los acuíferos. Los acuíferos son tipos de agua que están encapsuladas en el suelo, que justamente se producen por la infiltración de agua que hay hacia adentro de la tierra, bien, en la primera capa del suelo de la tierra, y que se va generando como especie de lagos adentro, ¿bien? De la corteza terrestre. Estas reservas de agua a veces se pueden encontrar encapsuladas y se puede obtener fácilmente, pero otras veces, y la mayoría de los casos, no se puede extraer. Yo no puedo poner una bomba y poner a sacar agua porque lo que voy a sacar es barro. El tema es cómo saco el agua de ese barro. Bien, bueno, por ahora la tecnología para poder filtrar esa agua que se encuentra en estado muy viscoso todavía no es muy desarrollada. Entonces consideramos que el agua de un acuífero es un recurso de stock, mientras que las aguas dulces sí es un recurso renovable o no renovable de acuerdo a la disponibilidad que haya. ¿Bien? A esto es lo que yo quiero decir con el tema de los recursos de stock. Después vamos a encontrar los que llaman los recursos potenciales, que esto tiene muchísimo que ver con los avances científicos que se están dando y que de acuerdo a las investigaciones químicas, físicas, empiezan a aparecer nuevos recursos que son potencialmente productivos, pero que todavía no se encuentran explotando, es decir, no estamos explotando estos recursos, ¿ok? Entonces, como no se están explotando, quedan ahí sujeto a investigación como un recurso potencial, es decir, a futuro esto puede servir, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Alguna investigación puede determinar que ese tipo de recurso, por ejemplo, es inviable por el momento de hacerlo, entonces por ahora ese no sirve, ¿bien? O sea, no es considerado un recurso porque no está en ninguna actividad productiva. Ahora, por ejemplo, hay un caso que yo acá les traje, que es el ejemplo del Li-Fi, que es esto de mandar señal a través de la luz. Hay investigaciones que se están dando a través de técnicas y de simulaciones acerca de cómo se podría proveer un servicio de Wi-Fi, de señal de Wi-Fi, a través de la emisión de fotones, ¿bien? De los fotones de la luz. No me quiero poner acá muy en términos científicos, pero hay grandes chances de que esto se pueda llegar a dar, donde un foquito, obviamente diseñado para este caso, podría otorgar Wi-Fi mucho más rápida, es más, hasta se podría decir que en alguna instancia hasta gratuitas, le queremos decir, y poder mejorar la calidad de ese desarrollo, ¿bien? Esto se está desarrollando muchísimo en China, por ejemplo. Pero por ahora es un recurso potencial, se está investigando. A esto es lo que quiero ir. Y después, por último, y no menos importante, son los recursos turísticos o los recursos escénicos, ¿bien? Cuando hablamos de recursos escénicos o turísticos está íntimamente ligado con el concepto de paisaje. Recordemos que los paisajes son eso visual que vemos, esa escena visual, donde nosotros le tenemos un tipo de grado de valor. Bien, bueno, ese valor que le damos es justamente el valor del recurso. La montaña, el lago, el suelo, la biodiversidad que podamos encontrar. También hay pasajes urbanos que están dentro, considerados también como recurso escénico. Por ejemplo, el puerto de Tigre, el puerto de Tigre, el puerto de Frutos me refiero, también podríamos considerarlo como un paisaje escénico sujeto al turismo, ¿se entiende? Es decir, por más que sea una naturaleza donde nosotros podamos disfrutar de los elementos físicos de la naturaleza, también puede ser sumamente artificializado y también disfrutar de eso porque también tiene un valor y un valor importantísimo. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos de recursos escénicos como parte de la logística turística. ¿Ok? Esto si, por ejemplo, el día de mañana ustedes estudian gestión ambiental o estudian gestión de turismo o alguna de estas ramas, este es el concepto principal que se trabaja en esas tecnicaturas.
Y acá tenemos un claro ejemplo de cómo esos paisajes o esos recursos escénicos pueden someterse a disposición para poder ejecutar algún tipo de actividad económica, ya sea para la recreación, ya sea para el deporte, ya sea también para la exhibición científica, como el caso de los museos. Es un sinfín de diseños que hay para poder llevar ese recurso escénico al campo económico. ¿Bien? Entonces, la actividad es súper sencilla, ¿no? Por eso no hay mucho que desarrollar en este sentido, pero sí es importante que tengan en claro los distintos tipos. Vieron que nosotros siempre generalmente caemos en estos dos primeros de no renovables y renovables, y la idea es ampliar la mirada y conocer más en profundidad un poco más sobre los otros tipos de recursos, ¿bien? Para no estar con una mirada muy recortada. Ahora, ustedes la idea que quiero que hagan es definir cada uno de estos tipos de recursos, bien, sencillamente, si es con sus palabras, mucho mejor, y que sí o sí me mencionen ejemplos. Ustedes pueden mencionar los ejemplos que están en el mismo material, pero también pueden mencionar ejemplos que ustedes investiguen, bien. Es más, en el caso de los recursos en stock o en los recursos potenciales, sería muy interesante ahí a ver qué aporte pueden generar ustedes a través de las ideas que puedan encontrar, bien. Si ustedes googlean o digamos, otros tipos de recursos de stock u otros tipos de recursos potenciales, van a enriquecer más la actividad todavía y la podemos compartir con otros ejemplos. ¿Bien? Entonces, esta actividad muy sencilla nos va a ayudar básicamente para poder hacer los otros trabajos que van a venir, que van a estar más focalizados en la gestión ambiental y más focalizados en problemáticas después locales. ¿Bien? Así que la idea es esta, no es muy difícil, me definen con sus palabras cada tipo de recurso y sí o sí no se olviden de los ejemplos, ¿ok? Bueno, cualquier cosa, me chiflan.